En mi cumpleaños número 8, mi madre me dio una canasta de picnic, un pastelito con betún rosa, y un empujón por un acantilado que se suponía debía matarme. Me llamo Jennifer, y hasta aquella tarde de agosto de 2008 creía que mi madre me amaba. Debería haberlo sabido mejor. Las señales siempre estuvieron ahí, esparcidas como migas de pan a lo largo de mi infancia. Pero cuando tienes 8 años y estás confinada a una silla de ruedas, te aferras a cualquier pedazo de afecto que puedas encontrar. El accidente que me quitó las piernas ocurrió cuando tenía 4. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo en el centro de Richmond y convirtió nuestro sedán familiar en un montón de metal retorcido. Papá murió al instante. Yo sobreviví, pero los cirujanos no pudieron salvar mi médula espinal. Mamá solía decirle a la gente que era un milagro que yo hubiera sobrevivido. Su voz se quebraba justo en el punto perfecto para causar la máxima simpatía. Yo pensé que lo decía en serio. Eleanor Vance construyó su carrera política sobre la tragedia. Primero fue la viuda desconsolada que transformó su dolor en propósito, abogando por leyes más estrictas contra los conductores ebrios. Luego, la madre devota de una niña discapacitada que luchaba por los derechos de accesibilidad y la educación especial. Para cuando cumplí 8 años, ya era una estrella en ascenso en la política de Virginia, con la mirada puesta en el Senado de Estados Unidos. Fue entonces cuando Harrison Croft entró en nuestras vidas. Harrison era todo lo que mi madre siempre había querido en un hombre, inmensamente rico por su imperio tecnológico, con conexiones políticas y guapo en ese estilo de canas elegantes que luce perfecto en los carteles de campaña. También tenía ideas muy específicas sobre lo que debía ser una familia adecuada. Recuerdo la primera vez que visitó nuestra casa en Milán. Yo tenía 6 años, emocionada por conocer al hombre que hacía sonreír tanto a mi madre. Me deslicé en mi silla de ruedas hasta la sala para saludarlo, y la expresión que cruzó su rostro me perseguirá por siempre. No fue disgusto exactamente, más bien, como si alguien hubiera puesto un pescado podrido en su plato. Eleanor, dijo en voz baja, sin apartar los ojos de mí. Tenemos que hablar. Entraron al estudio y cerraron la puerta, pero las casas viejas tienen paredes delgadas. Escuché cada palabra. No puedo asociarme con eso, dijo Harrison, con voz fría, calculadora. La imagen es completamente errónea. Me postularé para el Senado en 2 años, y después hablaremos de la Casa Blanca. Necesito una pareja que represente fuerza, éxito, el sueño americano, no a alguien cargando mercancía dañada. Es mi hija, respondió mi madre, pero su voz ya temblaba, insegura. Es una carga. Un ancla atada a tu cuello. La gente la ve y no piensa en inspiración, Eleanor. Piensa en debilidad. En lástima. Soluciona el problema de la niña, o aprende a vivir sin mí. Yo estaba en el pasillo, con 7 años, aprendiendo que mi existencia era negociable. El cambio en mi madre fue gradual. Empezó a pasar menos tiempo conmigo, me inscribió en una escuela para niños discapacitados a 4 horas de distancia. Cuando regresaba a casa en vacaciones, ella estaba distraída, siempre en el teléfono, siempre planeando el futuro, un futuro que claramente no me incluía. Las visitas de Harrison se hicieron más frecuentes. Se sentaban en la sala a hablar de estrategias de campaña y planes de boda, mientras yo hacía la tarea en la cocina, tan invisible como el papel tapiz. A veces lo sorprendía mirándome con la misma expresión de aquella primera vez, como si aún estuviera calculando cómo deshacerse de mí. La solución se le ocurrió al final. La mañana de mi cumpleaños número 8, 15 de agosto de 2008, mi madre me despertó con un entusiasmo inusual. Había planeado un picnic especial, solo para nosotras dos, en uno de mis lugares favoritos del Parque Nacional Shenandoah. Hacía meses que no hacíamos nada juntas, y yo estaba tan hambrienta de su atención que ignoré todas las señales de alarma. No empacó mucha comida. No había pastel de cumpleaños, solo un pastelito en un recipiente de plástico. No había regalos, salvo una cajita envuelta que, dijo, abriríamos en el lugar. Y lo más extraño, eligió un sitio del que nunca había oído hablar. Lejos de los senderos principales, Skyline Drive serpentea por las montañas Blue Ridge, ofreciendo vistas impresionantes del valle. El mirador que eligió era completamente aislado, un pequeño espacio para estacionar tallado en la ladera, protegido por un muro de piedra de apenas 1 metro de altura, ya resquebrajado y oxidado. Más allá del borde, no había nada,
Solo aire y una caída de unos 60 metros hasta las rocas. Éramos las únicas allí. Mi madre me ayudó a salir del auto y pasarme a la silla de ruedas con un cuidado inusual, casi tierno. Por un momento pensé que tal vez todo cambiaría, que había recordado cómo amarme. «Feliz cumpleaños, cariño», me dijo, entregándome el pastelito. El betún rosa estaba algo derretido por el calor, pero no me importó. Era la primera vez en meses que me llamaba de otra forma que no fuera simplemente Jennifer. Me comí el pastelito mientras ella miraba al valle. El silencio entre nosotras se sintió cómodo al principio, luego pesado, sofocante. Al final reuní el valor para preguntar lo que me carcomía desde hacía meses. «Mamá, ¿estás triste por mi culpa?» Se giró lentamente. La expresión en su rostro me heló la sangre. No había calidez, ni rastro de afecto. Solo frialdad, y algo que parecía alivio. «Sí», dijo con simpleza. «Me haces muy triste, Jennifer». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Esperaba negación, o consuelo, incluso enojo, no esa brutal honestidad. «Pero, puedo portarme bien», susurré, desesperada. «Seré mejor. Ya no me quejaré de la escuela. Me quedaré quieta cuando venga Harrison, lo prometo». Ella se acercó, y por un instante pensé que iba a abrazarme, a pedirme perdón, a retractarse. En cambio, se arrodilló hasta quedar a mi altura. «Eres un ancla, Jennifer. ¿Sabes lo que hace un ancla?». Negué con la cabeza, temblando. «Arrastra. Evita que algo llegue a su destino. No deja avanzar». Su voz era tranquila, casi serena. «Has sido mi ancla durante 4 años, y las anclas que no pueden levantarse, se cortan». Intenté girar la silla para alejarme, pero fue más rápida. Sus manos se cerraron en las agarraderas. «Mamá, por favor», supliqué, comprendiendo al fin lo que pasaba. «Me iré. Me quedaré en la escuela para siempre. No tendrás que verme más». «Es demasiado tarde para eso», respondió, empujando lentamente la silla hacia el borde. «Harrison me va a proponer matrimonio el próximo mes. Nos vamos a casar y a postular al Senado. Vamos a tener la familia perfecta, y eso no puede pasar contigo en la foto». Yo lloraba, forcejeando. «La gente sabrá lo que hiciste», grité. Ella se detuvo un instante, pensativa. «Un trágico accidente», murmuró. «Una niña discapacitada que se acercó demasiado al borde. Una madre destrozada por la pérdida. El voto de simpatía me llevará directo a Washington». Intenté frenar con las manos en las ruedas, pero mis brazos eran débiles. El muro estaba ya a pocos metros. «Por favor», sollozaba. «Soy tu hija. Soy tu niña». Por un segundo, pareció dudar. Por un segundo, creí que el amor ganaría. Pero su mandíbula se endureció, y susurró algo que me perseguiría por años. «Nunca debiste haber nacido». Y me empujó. La silla chocó contra el muro con una fuerza brutal. La piedra se desmoronó como arena, y de pronto estaba en el aire, cayendo hacia las rocas, con las palabras de mi madre resonando en mi cabeza. Debí morir. Según todas las leyes de la física y la suerte, debí haberme destrozado contra esas rocas. Pero unos 10 metros más abajo, un enorme roble había crecido en un lugar imposible, brotando horizontalmente del acantilado. Sus ramas gruesas, moldeadas por el viento y los años, formaban casi una cuna perfecta. Mi silla se estrelló en ellas, y se quedó ahí, atrapada entre madera y hojas. Colgué ahí durante 6 horas, entrando y saliendo de la conciencia, con las costillas rotas haciendo que cada respiración fuera una agonía. Arriba, podía escuchar a mi madre gritando mi nombre, su voz cargada con la nota exacta de angustia maternal por si había algún testigo cerca. Cuando el sol empezó a ponerse, y estuvo segura de que no habría rescate desde arriba, finalmente se fue. El hombre que me salvó la vida se llamaba Marcus Webb, un exmédico de la Marina que había ido a las montañas para escapar de sus propios demonios. Estaba siguiendo el rastro de un venado herido cuando escuchó mis débiles gritos rebotando contra las paredes del acantilado. Le tomó 4 horas descender con cuerdas y sacarme de aquel árbol, y otras 3 para cargarme los 8 kilómetros de regreso a su cabaña, en plena oscuridad. Marcus vivía completamente desconectado del mundo, en una casa de troncos que él mismo había construido, escondida en lo profundo del bosque nacional. Su única conexión con el exterior eran los satélites. Tenía entrenamiento médico-militar,
un taller lleno de herramientas y, lo más importante, ningún amor por los funcionarios del gobierno que hacen demasiadas preguntas. Cuando le conté lo que mi madre había hecho, me creyó sin dudar. Había visto suficiente maldad en Irak y Afganistán como para saber que los monstruos no siempre usan uniforme enemigo. Desde mi punto de vista, dijo mientras me acomodaba las costillas rotas, Jennifer Vance murió oficialmente en ese acantilado. La pregunta es, ¿quién quiere ser ahora? Me mantuvo escondida durante 3 semanas mientras mi cuerpo sanaba y la búsqueda de mi madre se desvanecía poco a poco. En ese tiempo, aprendí cosas sobre Eleanor Vance que antes era demasiado niña para entender. Su dolor por mi muerte se había traducido en una ola de simpatía pública. Las donaciones inundaban su campaña. Harrison le había propuesto matrimonio justo cuando ella había predicho, con una entrevista televisada a nivel nacional donde ambos hablaban emotivamente sobre la sanación y la esperanza. Incluso había anunciado la creación de la Fundación Jennifer Vance, dedicada a ayudar a niños discapacitados y sus familias. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. No solo es una asesina, me dijo Marcus una noche mientras la veíamos en las noticias. Es una asesina que se está haciendo rica gracias a tu cadáver. Fue entonces cuando empezamos a planear. Marcus se convirtió en mi tutor, mi maestro y mi compañero en lo que se convertiría en una campaña de justicia que duraría 16 años. Me educó en casa con la disciplina militar y el rigor académico que impresionaría a cualquier universidad. Me enseñó programación, análisis financiero, técnicas de investigación y, sí, también algunas habilidades que no eran del todo legales. Pero lo más importante que me enseñó fue a convertir mi dolor en poder. Me dio un juego de lápices de carbón y me dijo que dibujara lo que sentía. Lo que salió fue crudo, furioso, poderoso, imágenes de anclas, acantilados y madres con ojos fríos. Me animó a seguir, a verter toda mi rabia en mi arte. Para cuando tenía 16 años, ya era lo bastante buena para vender mis obras en línea bajo un seudónimo. A los 20, mis piezas se exhibían en galerías de todo el país. Aún anónima, aún construyendo mi reputación como la misteriosa artista que capturaba los rincones más oscuros de la experiencia humana. Y mientras tanto, veíamos como la estrella de Eleanor Vance seguía subiendo. Ganó su puesto en el Senado con el mayor margen en la historia de Virginia. La Fundación Jennifer Vance creció hasta convertirse en una organización multimillonaria. Se casó con Harrison en una ceremonia cubierta por todas las revistas importantes. Incluso se le mencionaba como posible candidata presidencial. Todo construido sobre la mentira de mi muerte. Todo financiado por la simpatía que obtuvo tras asesinar a su propia hija. Pero Marcus y yo teníamos ventajas que ella desconocía. Teníamos tiempo. Teníamos paciencia. Y teníamos una sola pieza de evidencia capaz de destruirla por completo. Oculto dentro de la pequeña caja envuelta que me había dado por mi cumpleaños estaba un relicario de plata que había pertenecido a mi abuela. Lo que mi madre no sabía era que mi padre lo había modificado antes de morir, instalando un dispositivo de grabación activado por voz, una de sus pequeñas invenciones de seguridad. Toda la conversación en el acantilado había quedado grabada con claridad digital. Durante 16 años, Marcus y yo protegimos esa grabación como si fuera un arma nuclear, esperando el momento perfecto para detonarla. Ese momento llegó en noviembre de 2024, cuando la senadora Eleanor Vance anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. El lanzamiento de su campaña estaba programado para el 15 de diciembre, con el lema Opera Rising, la esperanza renace, culminando con la presentación de una expansión nacional de $100 millones para la Fundación Jennifer Vance. Era perfecto. Absolutamente perfecto. Comencé mi contracampaña 3 meses antes. El primer disparo se dio en un concurso de arte en línea llamado Hidden Truths, Verdades Ocultas. Mi obra se titulaba El Ancla. Mostraba a una mujer con un traje elegante parada al borde de un acantilado, con las manos sobre la parte trasera de una silla de ruedas que estaba a punto de caer al vacío. El rostro de la mujer no se veía, pero todo lo demás gritaba Eleanor Vance. La pintura se volvió viral en cuestión de horas. Comentaristas políticos y usuarios en redes diseccionaron cada trazo. Muchos notaron el parecido con la senadora Vance, pero solo en sentido metafórico. Después de todo, todos sabían cuánto había sufrido tras la muerte de su hija discapacitada en aquel trágico accidente. 2 semanas después,
Envié un correo anónimo a Sarah Chen, una periodista investigadora conocida por sus reportajes políticos sin miedo. Lo que encontró en su apartado postal fue una memoria USB con un clip de audio de 30 segundos. La calidad estaba degradada a propósito, llena de estática, pero dos frases se oían con claridad. Eres un ancla, Jennifer. Nunca debiste haber nacido. La investigación de Sarah comenzó de inmediato. Pero la respuesta de Eleanor fue rápida y predecible. La llamó una campaña de desprestigio desesperada y sacó expertos para cuestionar la autenticidad del audio. Pero la duda ya estaba sembrada. Internet empezó a analizar cada registro de agosto de 2008, creando líneas de tiempo y teorías conspirativas. En lugar de mantenerse al margen, Eleanor cometió su error crucial. Decidió pasar al ataque, adelantando su lanzamiento de campaña al 10 de diciembre, y anunciando una gala especial en el Kennedy Center para celebrar la expansión de la fundación, transmitida en vivo por todas las cadenas nacionales. Entrar a la gala requirió el tipo de planeación meticulosa que Marcus me había enseñado. Usando una de nuestras identidades falsas cuidadosamente construidas, me establecí como una donadora importante a causas de discapacidad infantil. Mi invitación llegó, grabada en letras doradas. La noche del 10 de diciembre de 2024, entré al gran vestíbulo del Kennedy Center en una silla de ruedas personalizada que Marcus había modificado a lo largo de los años. Era más fuerte que nunca. Mis brazos y hombros, endurecidos por años de entrenamiento. Llevaba un elegante vestido de noche negro y un collar de plata con un relicario muy familiar. Marcus también estaba ahí, a unos 6 metros detrás, fingiendo ser mi asistente personal. Llevaba una tableta que parecía inofensiva, pero que en realidad tenía acceso inalámbrico a todas las pantallas y sistemas de sonido del edificio. Años de experiencia militar lo habían hecho un experto en ese tipo de operaciones. Nos sentamos en primera fila cuando Eleanor subió al podio. Lucía radiante, segura, lista para lanzarse hacia el cargo más alto del país. Detrás de ella, enormes pantallas mostraban el logo de la Fundación Jennifer Vance y fotos de niños sonrientes. Mis compatriotas, comenzó, con su tono perfectamente ensayado. Esta noche nos reunimos frente a ataques sin precedentes contra nuestra democracia, nuestros valores y nuestros niños. Los tenía exactamente donde quería. En las últimas semanas, mi familia y yo hemos sido objeto de mentiras crueles y pruebas fabricadas diseñadas para distraer de nuestra misión de esperanza y sanación. Han intentado usar mi mayor tragedia, la pérdida de mi amada hija, Jennifer, para su propio beneficio político. Hizo una pausa, su voz quebrándose un poco. Pero esta noche estoy aquí para decirles que no tendrán éxito. El mal puede susurrar, pero el amor grita. Las mentiras pueden crecer en la oscuridad, pero la verdad brilla más fuerte cuando la esperanza está en peligro. Los aplausos fueron ensordecedores. Eleanor levantó la mano pidiendo silencio, preparando el gran cierre de su discurso. Esta noche me enorgullece anunciar que la Fundación Jennifer Vance se convertirá en una organización nacional, financiada con $100 millones, alcanzando cada estado de nuestra unión. Mi hija tal vez se haya ido, pero su legado tocará millones de vidas. Esa fue nuestra señal. Marcus tocó su tableta y todas las pantallas del centro Kennedy se apagaron. El sistema de audio chisporroteó por un instante y luego, mi voz de 8 años llenó el auditorio, clara y condenatoria. Mami, ¿estás triste por mi culpa? Eleanor se congeló en el podio. El color desapareció de su rostro cuando su propia voz respondió, con una frialdad que helaba la sangre. Sí, Jennifer, me haces muy triste. El silencio fue absoluto. 2000 personas contuvieron la respiración mientras escuchaban una conversación que, en teoría, era imposible. El audio siguió, capturando cada palabra de aquel terrible picnic de cumpleaños. Cada crueldad calculada. Eres un ancla, Jennifer. ¿Sabes lo que hace un ancla? Arrastra todo hacia abajo. Para entonces, las cámaras enfocaban el rostro de Eleanor. La transmisión en vivo mostraba su expresión de horror absoluto ante millones de espectadores. Parecía una mujer presenciando su propia ejecución. La grabación llegó a su clímax. Nunca debiste haber nacido. Después se escuchó el golpe de mi silla de ruedas contra la barrera, mis gritos al caer, y la voz de Eleanor llamándome con fingido dolor. Cuando el audio terminó, el centro Kennedy permaneció en silencio durante casi 30 segundos.
Entonces alguien susurró. Dios mío. Fue cuando decidí hablar. Activé el micrófono de mi silla de ruedas y avancé lentamente hacia el escenario. Todos los ojos me siguieron. Cada cámara enfocó mi movimiento. Cuando llegué al frente, levanté la vista hacia la mujer que había intentado asesinarme 16 años atrás. Hola, mamá. Las rodillas de Eleanor flaquearon. Se sostuvo del podio, mirándome como si viera a un fantasma surgir de la tumba. Tienes razón sobre las anclas, continué, con la voz firme resonando por todo el salón. Pero te equivocaste sobre lo que hacen. Las anclas no hunden los barcos, senadora. Las mantienen firmes en aguas turbulentas. Les dan estabilidad cuando las tormentas amenazan con destruirlo todo. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras cayera sobre todos. El problema surge cuando el capitán es tan egoísta, tan desesperado por navegar hacia aguas peligrosas, que corta su propia ancla. Y cuando eso pasa, no es culpa del ancla, es que el barco nunca fue digno del mar. Los aplausos comenzaron tímidos, pero crecieron rápidamente hasta convertirse en una ola que arrasó con Eleanor. En medio del estruendo, Harrison Croft se puso de pie en la primera fila. Yo no sabía nada de esto, anunció con voz temblorosa. Fui engañado y manipulado por esta mujer. Mis abogados presentarán la demanda de divorcio de inmediato y retiro todo apoyo financiero a cualquier organización bajo su control. En ese momento aparecieron los agentes del FBI. Marcus los había contactado 3 días antes, entregando la grabación completa y toda la evidencia. Habían estado esperando tras bambalinas. Eleanor Vance, dijo el agente principal, queda arrestada por el intento de asesinato de Jennifer Vance. Mientras la esposaban, Eleanor me miró por última vez. No había odio ni rabia en su expresión, solo una simple y derrotada aceptación. El ancla que había intentado cortar finalmente la arrastraba al fondo, donde siempre había pertenecido. El juicio duró 8 meses. La grabación fue autenticada por todos los expertos. Los abogados de Eleanor intentaron todo, pero nada funcionó. Fue declarada culpable de intento de homicidio y condenada a 20 años de prisión federal. Harrison la divorció y se mudó a Suiza. La Fundación Jennifer Vance fue disuelta y sus activos donados a verdaderas organizaciones benéficas. Pero la historia no terminó con la condena de Eleanor. En muchos sentidos, ahí apenas comenzaba. Con el dinero del acuerdo, creé la Fundación Marcus Jennifer, en honor al hombre que me salvó la vida y me enseñó a salvarme sola. A diferencia del proyecto vacío de mi madre, nuestra organización se enfoca en enseñar a jóvenes con discapacidad habilidades prácticas, programación, finanzas personales, defensa propia y terapia artística. Abrimos nuestro primer centro residencial en las montañas Blue Ridge, no lejos del lugar donde supuestamente había muerto. Marcus se convirtió en el director del programa, usando su experiencia militar para fortalecer la confianza y resiliencia de chicos que el mundo ya había dado por perdidos. Yo me convertí en el rostro público de la fundación, viajando a escuelas y conferencias, compartiendo mi historia y alentando a otros a descubrir su propia fuerza. La niña que una vez estuvo escondida ahora hablaba ante miles de personas, ya sin vergüenza de su silla de ruedas, orgullosa del camino recorrido en ella. Lo más gratificante era el programa de arte. Enseñábamos a los chicos que su dolor podía transformarse en poder, que sus luchas podían generar belleza. Algunas de sus obras hoy cuelgan en galerías de todo el país, hablando con más verdad sobre la discapacidad y la supervivencia que cualquier discurso político. El mes pasado, en lo que habría sido mi cumpleaños número 25, recibí una carta de Eleanor desde prisión. Me pedía perdón, hablaba de redención y fe. Sonaba a esas cartas que buscan impresionar a una junta de libertad condicional. No respondí. Algunas anclas, una vez cortadas, deben quedarse en el fondo del mar. Ese día lo pasé en nuestro estudio de arte, trabajando con David, un joven abandonado por su familia tras una lesión medular. Pintaba un autorretrato, pero no del chico roto que sus padres veían, sino de un guerrero, herido, sí, pero invicto. ¿Cómo le haces?, me preguntó mientras pintábamos. ¿Cómo haces para no odiarlos? Pensé un momento antes de contestar. Ya no pinto a mi madre, le dije al fin. Antes lo hacía todo el tiempo, cuadros oscuros, llenos de rabia, de caídas, de traición. Pero esas pinturas la mantenían viva en mi cabeza, le daban espacio que no merecía.
Le mostré el lienzo en el que trabajaba, un amanecer sobre las montañas Blue Ridge, pintado desde la ventana de la cabaña donde Marcus me salvó la vida. Ahora pinto a las personas que me levantaron, no a las que intentaron hundirme. Pinto la belleza que encontré después de la caída, no la caída en sí. David asintió, agregando otra pincelada a la armadura de su guerrero. Además, añadí con una sonrisa, la mejor venganza no es el odio. Es construir algo tan hermoso, tan lleno de sentido, que haga ver su crueldad como algo patético. Hoy han pasado casi 2 años desde aquella noche en el Centro Kennedy. La Fundación Marcus Jennifer tiene sedes en 12 estados y ha ayudado a más de 3.000 jóvenes a encontrar su fuerza. Mi arte se exhibe en museos de todo el mundo, y he sido invitada a hablar en la ONU sobre derechos y resiliencia de personas con discapacidad. Eleanor Vance ahora es solo una nota al pie en la historia política, recordada como una advertencia sobre la ambición sin conciencia. La mujer que intentó construir un imperio sobre mi muerte ha sido borrada por la vida que yo elegí construir. A veces me pregunto qué habría pasado si ese roble no hubiera estado creciendo en el acantilado, si Marcus no hubiera seguido a un ciervo herido aquel día. Pero la Jennifer que murió allí era una víctima, impotente y asustada. La mujer que sobrevivió es otra cosa por completo, una guerrera, una maestra, una artista, y sí, un ancla. Pero esta ancla no arrastra a nadie. Esta ancla se mantiene firme ante cada tormenta, ofreciendo refugio a quienes fueron arrojados por la borda por aquellos que debieron amarlos. Y esa, he aprendido, es la venganza más hermosa de todas.